las cosas que más paz y comprensión me ha traído la vida ha sido el hecho de darme cuenta de que no importa lo que haga, sino desde dónde lo haga. Esto es fundamental. Lo que ocurre es que esta frase, no importa lo que hagas, sino desde dónde lo hagas, normalmente nada más escucharla ya se interpreta desde el prisma de, vale todo, ¿no? Todo vale, puedo hacer cualquier cosa, que da igual, puedo matar, puedo robar, puedo hacer daño a los demás, que no pasa nada, ¿no? Y no va por ahí, ¿no? Eh, Va por un nivel más profundo de desde dónde se hace. Entonces voy a usar las noticias, el ver las noticias o el no ver las noticias, para ver que no importa lo que hagas, sino desde dónde lo haces. Al principio es posible que, claro, al escuchar esta frase como que se abren todas las posibilidades y eso genera un poquito de confusión y caos interno porque es que si todo vale, ¿qué va a ser de nosotros como sociedad? ¿Qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa con, no? ¿Qué pasa con todo? Si todo vale. Vamos a mirarlo con un ejemplo, que es el de las noticias, pero creo que esta semilla merece la pena, eh, digamos, llegar al fondo a través de otras entradas, ¿no? Hoy vamos a entrar por las noticias, pero creo que en un futuro es posible que haga otras semillas para explicar lo mismo, pero entrando por otras puertas. Entonces vamos a la de hoy, vamos a las noticias. Te invito a que sueltes por un instante tu filtro de pensamientos y opiniones y que te atrevas a mirar esto. Porque al andar un poquito te vas a ir dando cuenta de que al principio hay caos, pero luego empieza como a hacerse la luz. Entonces vamos a mirarlo. Para ello vamos a utilizar dos historias reales de dos personas. Eh, una se llama Jaime y otra se llama María. Entonces vamos a empezar por Jaime. Jaime es una persona que necesita estar informado. Y entonces para estar informado, pues cuando llega del trabajo ve las noticias todos los días, le gusta mucho comentar la actualidad, lo que está pasando en su país, lo que está ocurriendo en el mundo. Si pone las notificaciones en el móvil para ser el primero en enterarse de todo. Cuando va en el coche a veces pues escucha la radio para estar al tanto de lo que está ocurriendo y tiene una opinión formada prácticamente acerca de cualquier tema de actualidad que haya, ¿no? Ya sea un conflicto bélico, ya sea un tema energético, ya sea, da igual lo que sea, es una persona que está al tanto y entonces está muy informada de todo. Esta persona, eh, Jaime, cuando por primera vez se paró a mirar un poquito más allá de la superficie, porque cuando le preguntas a Jaime por qué le gusta ver esto, dice, o sea, por qué hace esto, por qué ve las noticias, y él dice porque le gusta estar informado y le gusta estar actualizado y lo considera algo importante, relativamente importante en su vida. Cuando intentamos profundizar un poquito más, Jaime empezó a darse cuenta de algunas cosas que vamos a exponer aquí. De lo primero que se dio cuenta Jaime es que eh, le daba cierto miedo no estar informado, ¿no? Cuando le propones, ¿qué pasa si no te informas durante un mes? Sintió un miedo de cómo no voy a estar informado un mes, cómo no voy a saber lo que pasa en mi país, en mi planeta, en mi vida durante un mes. Sintió el miedo social de verse, por ejemplo, en una reunión con sus amigos o en una reunión de trabajo o en cualquier contexto familiar, social, de lo que sea, sin él tener una opinión sobre acerca de algo que está ocurriendo en su entorno, o en su vida, o en su país. Entonces sintió ese miedo social de
yo no puedo no saber lo que está pasando. Y entonces se dio cuenta de que se vería como menos válido socialmente. Es decir, que no se estaba valorando por quién es Jaime, sino por lo que Jaime sabe acerca, en este caso, pues, de la actualidad, de las noticias, de la sociedad. Lo siguiente que se dio cuenta Jaime es que podía incluso llegar a sentir culpa, porque de algún modo se podría considerar a sí mismo mala persona si no se interesa por lo que está ocurriendo en su contexto sociocultural. Muy interesante esto de la culpa también. Por ahora llevamos miedo, sentirse poco válido, culpa. ¿Qué más? Otra cosa que vio Jaime es que el hecho de tener las notificaciones activadas, el hecho de tener 10 minutos y meterse en las noticias, en la prensa digital para ver qué estaba ocurriendo, eso le generaba ansiedad. Le generaba ansiedad de tener que estar informado, la ansiedad de tener que estar a tanto, ¿no? De el Twitter, el no sé qué, de lo que opina este, lo que opina el otro, porque necesita tener una opinión. ¿Por qué necesita tener una opinión? Jaime necesitaba tener una opinión porque en el momento en el que él se viera en un contexto social de dialogar o compartir sobre alguno de estos temas, él necesitaba estar informado. Él no se podría imaginar el estar callado, simplemente observando lo que los demás opinaban en una situación así, en el que estuviera hablando de algo político, cultural, social, cualquier cosa de estas, ¿no? Y por último, lo último que vio Jaime fue que al ver todas estas noticias, se dio cuenta al cabo de un tiempo que le generaban malestar, le generaba un movimiento interno al ver pues tanto conflicto, tanta guerra, tanta historia, ¿no? Ahora vamos con la siguiente historia. La siguiente historia es la de María. María, a priori puede parecer que es un caso opuesto. María lo que ocurre es que no quiere saber nada de la actualidad, no quiere saber nada de las noticias, no quiere nada de esto. Al preguntar a María por qué no quiere saber nada de esto, María contestó que ella siente mucho dolor al ver las noticias. Siente mucho dolor porque ve todo el sufrimiento humano, ve toda la guerra que hay, la violencia, los maltratos, la manera de gestionar eh, los países, la manera de hacer las leyes, la manera de cualquier cosa le generaba un conflicto interno, un movimiento interno de sufrimiento y de dolor y que no quería ver nada de eso ella. De algún modo ella no quería responsabilizarse de lo que estaba ocurriendo en su vida, de lo que estaba ocurriendo en su país, de lo que estaba ocurriendo en su planeta, no quería responsabilizarse de nada de eso porque eso le generaba mucho sufrimiento, básicamente. Entonces, ante estas situaciones, ella prefería rechazarlo, huir y mirar hacia otro lado, ¿no? Si se hablaba de esto en una reunión, pues ella se iba. A priori, estos dos comportamientos, el de Jaime y María, son comportamientos opuestos, parece, pero solo en la forma, en el fondo son exactamente lo mismo. ¿Cuál es el fondo? El fondo es que ambas decisiones se están haciendo desde el miedo. Uno tiene miedo de ser menos válido, otro tiene miedo de sentir el dolor que le provoca ver las noticias. Entonces, dos comportamientos que parecen totalmente opuestos son lo mismo realmente. Volvemos a la frase del principio. La frase del principio es, no importa lo que hagas, sino desde dónde lo estás haciendo. En
estos casos, en los dos casos, ¿desde dónde se hace? Se hace desde el miedo. ¿Cómo se puede hacer esto desde el amor? ¿Cómo se pueden ver las noticias desde el amor? ¿O cómo se pueden no ver las noticias desde el amor? Vamos a mirarlo esto. ¿Cómo Jaime puede no ver las noticias desde el amor? Jaime puede no ver las noticias del amor permitiéndose no verlas. Es decir, dándose cuenta de que él no va a valer menos como ser humano por el hecho de no estar informado acerca de aquello que está ocurriendo en su país. Y entonces puede conocerse, descubrirse y amarse en una situación, en un contexto social en el que todo el mundo está dando su opinión sobre algo que ha ocurrido y él ni siquiera saber lo que ha ocurrido. Permitirse no saber, permitir sentirse válido y amarse, respetarse, sin saber nada de lo que ha ocurrido. ¿Significa esto que Jaime no tiene que ver nunca más noticias? No, no, porque eso sería lo mismo, caer en lo mismo de antes. Significa que Jaime puede permitirse no ver las noticias para descubrirse, no viéndolas y descubrirse que es válido como ser humano más allá de lo que sabe. ¿Cómo puede María ver las noticias desde el amor? Muy sencillo. Usando las noticias para ver el conflicto, la guerra, la violencia que ella está viviendo internamente consigo misma. María lo que ocurre es que no quiere sentir lo que está sintiendo. María no quiere sentir lo que las noticias le provocan. ¿Cómo puede María ver las noticias desde el amor entonces? Usándolas para ver toda la guerra y todo el conflicto que hay dentro de ella. Son dos gestos que parecen totalmente opuestos y son exactamente lo mismo. Todo lo que se hace desde el miedo genera caos, genera que no sabes, ¿no? Genera mucha confusión. Y todo lo que se hace desde el amor genera lo opuesto, genera paz, genera libertad, libertad de poder elegir. Ahora da igual ya si ves o no ves las noticias. ¿Qué importa? Importa desde dónde lo estés haciendo. Me encanta esto porque es liberador. O sea, esto se puede aplicar a cada cosa de la vida. Hoy lo hemos visto con las noticias, pero me apetece mucho seguir haciéndolo con más cosas.